En Enfoque a la Familia queremos ser un aliado importante para usted en el fortalecimiento y la difusión de los valores y principios cristianos. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com o escríbanos al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar. Si uno es consciente del legado que quiere dejar en la vida, mientras más temprano sepamos qué legado queremos dejar, podemos darle sentido, podemos darle propósito y podemos encontrar realización a nuestra vida. Algo así como hay que saber hacia dónde quiero ir para saber qué puedo dejar. Y eso me va a dar mucha paz. El legado se relaciona más con lo inmaterial y la herencia con lo material. Así que hoy nos concentraremos en el concepto del legado. Nos acompaña Sixto Porras, el director del programa Enfoque a la Familia, para que nos hable de algo, que nos dé algunos criterios que nos pueden ayudar a evaluar hacia dónde estamos caminando. Sixto, buenos días. Buenos días. Gusto saludarte. Igualmente. Ya llegó el café. Qué rico. Adelante, doña Adriana. ¿Usted se acuerda cuál es cuál? Gracias. Adriana es Sixto. Gracias, Adriana. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿Sí? Gracias a Dios. Me alegro mucho, gusto saludarte. Igualmente. Sixto, yo quiero comenzar. Se trata del recuerdo que uno deja, de la felicidad, del dolor, de la gratitud, del resentimiento. ¿Se trata de eso? Se trata de eso. Y entre más temprano yo sea consciente que construyo un legado alrededor de las personas que se relacionan conmigo, Ajá. más plenamente yo viviré mi vida. Ajá. Porque tengo sentido de trascendencia, en el tanto puedo ser consciente que mis actos están dejando una marca en el corazón de las personas a mi lado. El niño, por ejemplo, que en la escuela fue consciente que a Carlitos le costaba y se le acercó, y durante esos 6 años le dio la mano para ayudarle. Jamás se le va a olvidar Carlitos, pero Carlitos jamás olvidará la mano de aquel amigo, de aquella amiga que le ayudó con paciencia a superar sus dificultades. El niño que por primera vez el profesor de educación física le tomó en cuenta para un deporte cuando él se sentía El más malo. El más malo, el peor. Lo acompañó, le dio la oportunidad porque vio un potencial que el niño todavía no había descubierto. Esa es la marca, ese es el legado. Lo deja el profesor, lo deja el compañero, lo deja el amigo. Yo recuerdo a un buen amigo de colegio que yo me sentaba a estudiar con él, con Gustavo, y tenía paciencia para explicarme porque yo era disperso. Yo nunca puedo olvidar a mi amigo, marcó mi vida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque compartió su inteligencia, su paciencia para inspirarme. Bueno, a eso me estoy refiriendo. Entre más temprano yo sea consciente de que estoy dejando un legado, más puedo vivir plenamente lo que experimento, pero al mismo tiempo estoy sembrando algo significativo en alguien más que nunca me olvidará. Ubícame en el contexto porque alguna gente, en algún momento de mi vida lo escuché. O sea, ¿para qué quiero que me recuerden bien si de todos modos ya no voy a estar aquí? Muy bien. O sea, y eso lo deja a uno frío. Muy bien. Por supuesto que es una opinión muy negativa, muy... muy egocentrista, muy fea, autocomplaciente, ¿sí? De una persona que posiblemente le ha costado encontrar una razón y un propósito de ser en la vida. Porque la razón de ser, Edgar, en la vida es que nosotros amamos, somos auténticos, no hacemos nada para ser recordados. Nadie hace nada para ser recordado. Lo hacemos porque tenemos identificación, la capacidad de empatía, de sentir, de amar. De lo que estamos hablando es de autenticidad. No estamos hablando de maquillaje, no estamos hablando de imagen, porque eso es pasajero. La imagen es pasajera, pero la autenticidad, el hecho de que yo sea la esencia de lo que yo soy, es lo que me permite sembrar legados que duran en la mente. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces yo no lo tengo que hacer, a ver, yo un legado, hacer el bien a los demás para que me recuerden bien, no lo tengo que hacer en función de mí,
sino del otro? Explícamelo bien. Tengo que hacerlo en función de mí porque es la esencia de lo que yo soy. Okay. Pero el beneficio no solamente es mío, sino es el beneficio de la otra persona. A mí me queda la satisfacción, punto. Exactamente, y eso es lo más grande que yo llevo. Cuando pasen los años, la satisfacción de esos momentos memorables es lo que se vuelve gratificante en nuestra vida. Pero no solamente eso, cuando pasen los años, lo que yo no me di cuenta es que mientras acompañé a mi hijo cuando lloraba, mientras busqué a mi hijo en la escuela, mientras me levanté para abrazarlo y animarlo, cuando lo ayudé a llorar, la vez que se enamoró por primera vez, cuando estuve con él hasta tarde de la noche haciendo la tarea, sin darme cuenta, esa expresión de amor va dejando una marca, un legado en el corazón de mi hijo. ¿Eso es lo que debe pretender un legado positivo? Eso es lo dejar una marca positiva. Exactamente. Todos tenemos que ser conscientes que estamos dejando una marca en el corazón de los demás. Todos. Cuando yo soy consciente de eso, lo puedo vivir plenamente. Estaba en la escuela, era una competencia de ciclismo, 6º grado de la escuela, buscaban patrocinadores, mi papá daba el premio al primer lugar y yo gané la competencia. El premio era mío. Cuando yo llego a recibir el premio, me dice mi papá, es muy feo que yo te dé el premio a vos. ¿Por qué no se lo obsequias al que quedó en segundo lugar? Pero yo dije, mi primera reacción fue, pero yo me lo gané. Esos lapiceros nunca me los ha dado a mí. Pero de repente volví a ver a mi amigo que estaba al lado y se lo di. De ahí nació una amistad. El segundo lugar quedó tan impactado que se convirtió en mi amigo. Comenzamos a andar en bicicleta juntos. Yo iba a su casa, él venía a mi casa. Comenzamos una relación, un momento mágico. Usted me dice, ¿cuántos momentos vivió en escuela? Muchos. ¿Cuáles recuerda? Los significativos. A eso me refiero. ¿Cómo yo lo logro? ¿Cómo yo logro hacer la diferencia? Cuando soy consciente del momento que vivo. Cuando soy capaz de dar un abrazo al compañero que llora. Por eso yo quiero insistir que el legado no es algo que comenzamos a pensar cuando estamos a punto de partir. El legado lo comenzamos a construir durante todo nuestro trayecto de vida. Yo creo que a veces lo ignoramos, Sixto. Yo creo que mucha gente dice, no, pues que voy a comprar ese lotecito para dejárselo a mis hijos. Ajá. Es que voy a comprarme la casita para dejárselo a mis hijos. Y está bien, digo. Y por eso decía yo que uno tiene que hacer una diferencia entre lo que es un legado y una herencia. Exactamente. ¿Verdad? Que se pueden confundir y perfectamente eso pueden ser como sinónimos. Pero el legado, la palabra del legado, a mí yo lo he dicho muchas veces, cuando agarramos una palabra y la desmenuzamos, es muy rico. Legado tiene esa profundidad. No solamente me sirve, Edgar, sino que nosotros lo hacemos. Lo que nosotros somos el resultado de lo que muchas personas, principalmente nuestros padres, sembraron en nosotros. Sumaron o restaron, nos animaron, nos esforzaron, nos dijeron tenés que insistir, no podés abandonar, vos podés lograrlo, un día lo vas a lograr. Esas palabras se clavan en la mente y en el corazón y son el combustible que te hace caminar en los momentos difíciles. Cuando lloraste dijiste ya no puedo más, pero ellos te dijeron tenés que insistir, no podés dejar esto, vos podés lograrlo. Eso que te has propuesto lo vas a lograr. Bueno, esas palabras se convierten en esa fuerza interior que nos hace avanzar, ir detrás de eso que se ha convertido en nuestro legado. Por eso es que pesa tanto cuando un papá o una mamá le dice al hijo inútil. Pesa demasiado, porque no solamente... Porque ese es el legado que queda, exactamente, ¿verdad? define tu personalidad, sino que tienes que luchar contra esas palabras porque están construyendo o destruyendo tu vida. Muchas entrevistas has hecho, pero 2 entrevistas has hecho que me han llegado al corazón y hay momentos donde me he quebrado escuchándola. Uno a Adal Ramones y el otro a César. En las paredes oyen. En las paredes oyen. Ambas entrevistas estuvieron marcadas de sentimientos profundos y de lágrimas cuando recordaron a sus papás. Exactamente. Porque se convierten en las personas que vienen a marcar nuestra vida y se convierten en derroteros. No solamente porque nos impulsaron, porque quisimos complacerles, sino porque quisimos llegar al corazón, porque los vimos esforzados, porque los vimos rodar de casa en casa y mi sueño fue que un día le daría la casa a ellos. Y eso me hace llorar.
porque me hace inspirarme, me hace animarme, me hace cobrar ánimo, me hace dejarle a ellos. Dos cosas quiero rescatar acá. No solamente los padres fueron catapulta para sus hijos, que los impulsaron, que los animaron, que en medio de la multitud, que en medio de las 1000 personas o de las 10,000 personas, ellos querían encontrarlos a ellos. Todos podían desaparecer menos ellos. Quería encontrarme con sus ojos, porque son mi inspiración, quiero agradarte, porque significan demasiado para nosotros. Por eso los padres nos construimos un legado para nuestros hijos. Esas personas se vuelven fundamentales. La abuela que me crió, la abuelita que me abrigó, la que me enseñó. Yo me sentaba con mi abuelita que vivía a 50 metros de la casa y escuchaba sus historias, y esas historias me hacían conectarme con mi pasado, y le preguntaba cómo era mi papá cuando era niño, y me hacía sentir a mi papá humano, y recordaba el esfuerzo. Una abuela valiente que con un esposo que muere saca adelante 8 hijos pequeños. De ahí yo vengo. Ese es mi legado, esa es mi raíz. El legado me permite tener una raíz. Por eso los padres, los abuelos tienen que contar la historia, porque nos da sentido de conexión. Déjame decir una frase que espero me ayude a ubicar esto. Quien no conoce la historia no valora el presente. Quien no conoce la historia no sabe cuánto vale el presente. Porque si hoy nos toca recoger el fruto, ¿cuál fue el precio que pagaron los que sembraron y no vieron nada? Ellos lo tienen. Papá hoy tiene 86 años, Edgar. Yo no sé cuánto tiempo me queda más para verlo, para disfrutarlo. En estos días estaba con él, lo abrazaba, lo besaba, estaba a su lado. Lo he puesto a contar 1000 historias. Yo le digo, papá, contame, háblame. Yo quiero escucharlo, quiero sentir la inspiración que nace del corazón de quien abrió camino. Edgar vive en la misma casa donde nosotros vivíamos cuando éramos preadolescentes. En la misma casa, ¿me explico? Lo que yo soy no es producto de mi esfuerzo. Yo construyo sobre la edificación de quienes estuvieron antes que yo. Cuando yo despierto a la realidad de que edifico sobre la construcción de mis abuelos, de mis padres, de quienes abrieron camino en este país, yo tengo la capacidad de valorar el presente, porque si no, no sé cuánto vale. Él llegó hasta 3er grado de la escuela porque la comida no alcanzaba y tuvo que trabajar en aquellos años duros, difíciles. Él dijo, porque me di cuenta que los 2 trabajos de mi mamá no alcanzaban. Bueno, tuvo que salir a trabajar. De ahí yo vengo, de un niño que se hizo hombre trabajando a los 14, a los 15 años. ¿Cómo yo voy a ignorar eso? Lo vi renunciar a privilegios, contar de que sus hijos pudieran alcanzar sus sueños. Nos construyó una casa aquí con 1000 esfuerzos en San José, a los que estudiábamos. ¿Por qué no se la construyó él? Me explico, Edgar. Sobre ese fundamento yo construyo. Si yo lo ignoro, me vuelvo egoísta, autocomplaciente, egocéntrico. Pero porque me enseñaron el arte de amar, porque ellos me enseñaron que podía tener un buen éxito, es que hoy puedo disfrutar lo que hago. Me hablaste de 3 elementos componen un legado. Mientras tanto, vaya listando su pregunta al 905-296-2170. Número 1, yo tengo que pasar los aspectos buenos de la herencia que he recibido de mis antepasados. Tengo que contar las historias, cómo era. Mi abuelo se llamaba Sixto Porras, de ahí yo vengo, por eso me pusieron Sixto. Era el papá de mi papá. Bueno, yo tengo que conocer la historia de mi abuelo, de un hombre valiente, trabajador, de un orador exquisito. Yo quiero ir a mis tíos, a mi abuela y a mi papá, contar la historia de mis abuelos. ¿Cómo era cuando ellos crecían? Mi abuela decía, el tigre llegaba a la orilla de la casa, era la última casa del pueblo. Y el mercado no era más que un lugar donde se vendían cosas, y la red se destazaba en la plaza, y ahí llegaba uno a comprarle. El agua no llegaba hasta la casa, llegaba por un tubo hasta el parque central del pueblo. A Cañas. A Cañas. Y ya era un gran milagro, porque antes había que ir al río. De ahí yo vengo. Yo tengo que conocer, tengo que pasar los aspectos buenos de la herencia que he recibido. Por eso el otro día senté a mis hijos con mi papá, para que escucharan la historia.
Y el otro día mi hijo me escuchaba en una de mis conferencias hablando de mi mamá y de sus sufrimientos. Me abrazaba al final uno de mis hijos y me decía, papá, todo eso sufrió Tita Adelita, todo eso, mi amor. Bueno, ellos necesitan conocer de dónde venimos para darle valor al presente. Mi mamá lo ilustró de esta manera, Edgar. Negro, ¿te acordás cuando se iba la luz? Dijo, sí, mamá. Dice, bueno, no se iba, dice, la cortaban por falta de pago, dice. Y era suficiente, Edgar. Por eso entendí que todos dormíamos en un mismo cuarto, en catres, en colchones de paja. Por eso entendí que no habían cumpleaños. Había trabajo, había una cocina de leña de la cual nosotros comíamos. Yo tengo que valorar eso, Edgar. Eso es pasar los aspectos buenos de la herencia que he recibido. Repetime entonces el concepto del primer punto. Tengo que pasar los aspectos buenos que he recibido de mis antepasados a mis hijos. Ok, déjamelo ahí para entrar al segundo. Es que ya tenemos una llamada telefónica. Elisa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, Elisa, gusto saludarla. Igualmente, muchas gracias y gusto en entrar al programa porque es un verdadero placer. Qué dicha, Elisa, me alegro. Muy buenos días también a Sixto. A Sixto, que me encanta escucharle, ¿verdad? Gracias. Sí. Bueno, en relación a lo que están hablando, yo tengo la experiencia, bueno, de mi papá hace 11 años que falleció. Ajá. Y estaba recordando, ¿verdad?, tantas cosas que él como legado nos dejó. Podemos decir que nos dejó un terrenito que él con mucho esfuerzo y lo trabajó, que fue herencia también que a él le dejaron, ¿verdad? Y hay gente que me dice, bueno, ¿por qué no lo vende? Yo decía, pero es que me lo dejó mi papá. ¿Cómo lo voy a vender como una herencia material, verdad? No lo podría vender. Uh-huh. Pero por otro lado, uno si analiza la parte de las herencias, bueno, lo que ustedes estaban hablando de lo espiritual que ellos nos dejaron, uno dice, bueno, ¿cuándo nos enseñó mi papá a ser honrados? Uh-huh. ¿Verdad? A ser honrados, a ganarnos el dinero con el sudor de nuestra frente, ¿verdad? Él nunca tomó algo que no fuera él, ¿verdad? Uh-huh. Y él nos enseñó eso. Me recuerdo una vez que andaba yo paseando y me encontré un llavero y me lo traje, y yo me acuerdo él hacerme ir a la casa de la familia donde me había traído yo el llavero ese, y devolverlo y decir, tomé esto de aquí, yo me lo llevé sin permiso. Ajá. Y uno ahorita valora tanto eso y uno debería claro. de verdad como enseñárselo a los hijos. Mis hijos están pequeños. Uh-huh. Y uno dice, cónchale, ¿cómo no enseñarle ese valor de la honestidad, de la honradez? Me recuerdo también que él nos decía, él era súper estricto cumpliendo las reglas, las leyes. Uh-huh. Dice, si las leyes son para cumplirlas. Y me recuerdo una vez que yo compré un carrito y me decía, usted no me saque ese carro de aquí si no tiene licencia. De aquí no me lo saca, ¿verdad? Después él murió en un accidente de tránsito y culpa de otra persona, y uno decía, uy, uh-huh. Mi papá, que era, yo no sé si el número uno, tratando de cumplir las leyes y enseñarnos a nosotros, los hijos, a cumplir leyes, inclusive, bueno, hasta de tránsito, ¿verdad? Honradez y rectitud, Elisa. Sí, exactamente. Es, entonces, sí. Uno dice, yo monto a mis hijos el carro, cinturón de seguridad, pero mami, pero vamos para donde abuela, si vive ahí a los 500 metros. Igual, son claro. leyes, mi amor, hay que cumplirlas, hay que proteger la vida, ¿verdad? ¿Y cómo pesa, Elisa? Qué bonito, sí, porque era lo que decía Sixto, cómo uno de verdad se marca a partir de lo que los papás le han enseñado. Te agradezco muchísimo tu testimonio. Y también me agrada mucho lo que Sixto dice. Yo soy feliz, mis abuelos viven, tienen 86 años, 88 años, y yo soy feliz yendo a la casa de ellos y escuchándolos. Sí, me encanta oír a mi abuela hablando de cómo ellos se ganaban, ¿verdad? De cuando el estanco, de las crisis, de cómo sobrevivieron a tal situación y a tal otra. Y cómo igualmente tenían un terrenito allá por donde vivía ahorita mi mamá y vendieron ese terreno, se pusieron a hacerle números de que en pasajes se podían ahorrar lo que tenían que pagar en un préstamo en una parte más cercana donde los hijos pudieran estudiar. Uh-huh. Y entonces decidieron dejar su terrenito allá, vender
y todo para venirse a un lugar más céntrico para darle la oportunidad A los hijos. a los hijos. Sí, eso es extraordinario, Lisa. Esas son las cosas que de verdad uno tiene que valorarle. Gracias por tu llamada, muy, muy amable. Con mucho gusto. Un abrazo afectuoso. Buen día para todos. Igualmente, muchas gracias. hasta luego. Entonces, uno, que ya lo Eso dijo es Lisa. el legado. Exacto. Número 1. Número 2. El segundo propósito en el legado es romper la herencia de dolor que hemos recibido de generación en generación. Todos tenemos experiencias dolorosas que han venido marcando la familia. Por ejemplo, alcoholismo, adulterio, divorcio, abuso, agresión. Son eventos que marcan nuestras familias, que se recuerdan. Tristemente, no solamente producen una herida, sino que se repiten. Alguien en la historia familiar tiene que decir: no más, esto no alcanzará a mis hijos, yo tengo que hacer la diferencia. Te lo ilustro. Mi mamá era hija de una de las amantes de mi abuelo. Su mamá la regala a una tía y mi tía la educa, la cría. La cría en medio de aquel momento donde mamá decía tenía que trabajar mucho. Mamá se convierte en madre adolescente, producto de que posiblemente añora el amor de alguien. Cuando ella comienza a formarnos, ella recuerda escenas de su infancia con lágrimas de dolor. Pero de repente la veo pensando en su mamá con lágrimas de ilusión. Y todavía recuerdo, mamá era de Nicaragua, papá de Cañas, en Guanacaste. Todavía recuerdo cuando fuimos a Nicaragua y un día ella me dijo: vamos a buscar a mi mamá. Le digo, y yo me hacía la pregunta como joven: ¿y si la encuentra? ¿Qué le hará a la mamá que uno dice la abandonó? Ella dijo: si la encuentro, me la traigo a vivir conmigo. Dice, porque ella de haber sufrido pensando qué habrá pasado con su hija todos estos años. Dice, lo único que quiero es encontrarla para decirle que estoy bien. ¿Qué significa eso? Que mi mamá había perdonado a su mamá. Mi mamá era libre del dolor del pasado y no convertiría en víctimas a sus hijos. Si usted no perdona a quienes le fallaron en el pasado, tristemente repite la historia y convierte en víctimas a sus hijos. Yo soy el fruto de un hombre y de una mujer que, habiendo roto con las heridas del pasado, lograron construir en nosotros esperanza. Nos enseñaron los valores necesarios para construir familia. Yo sé desde niño que iba a ser un buen esposo y un buen padre, porque ellos me lo enseñaron. Pero surge la pregunta, ¿tenía mi mamá el recurso histórico para construir esa herencia? No, es que ella determina que el dolor del pasado no alcanzará a sus hijos. Y la única forma de lograrlo es perdonando. Y hace un quiebre. Y hace un quiebre ahí para sembrar en nosotros algo nuevo. En algún momento, cuando mamá muere, que ya en este agosto cumplirá sus 25 años, uno de mis hermanos dijo, qué extraño, dice. ¿Cómo es que conociendo nosotros muchas historias de dolor de mi mamá, de personas que lastimaron a mi mamá, cómo es que no podemos odiar? Edgar, cuando yo escuché eso, yo me llené de una alegría impresionante. Estábamos hablando del dolor conocido por nosotros, que vivieron mis padres, de personas con nombre y apellido que lastimaron a mi mamá, pero no podíamos odiar. ¿Por qué yo no puedo odiar? Enumérame nada más el tercer punto antes de ir a la... El tercer punto es que yo tengo que ayudar a los míos a levantar el vuelo para construir su propia ruta a seguir. Ok. Vamos a escuchar a María y después me lo explicas. María, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Impactada con este tema. ¿De verdad? ¿Por qué, María? ¿Qué le llegó? Me llegó todo. Ajá. Una vez quise hacer un blog que decía cómo quiero que me recuerde. Uh-huh. Y quiere que le diga por qué. ¿Por qué, María? Una prima, la cual tenía una chispa, una vida hermosa, se quiso suicidar. Ajá. Entonces eso me impactó. Y aparte de eso, mi mamá alcohólica. Uh-huh. A los 10 años mi papá murió. Uh-huh. Entonces vivimos, mis hermanos y yo, unas situaciones tan graves y tan desesperantes. Uh-huh. Yo tuve mi primer hijo a los 16 años. Joven. Ajá. Tengo 4 hijos, Uh-huh. 2 profesionales y dos estudiando en la universidad. Entonces yo digo, sí se puede. Cuando yo creo que cuando la gente recuerda lo malo de la gente, nos destruye. Uh-huh. Tenemos que recordar lo mejor
que vivimos, ¿para qué? Y perdonar, María, que es lo que estaba diciendo Sixto. Eso Sí. es lo principal. Yo recuerdo de mi mamá lo mejor. Y les he dicho a mis hijos, recuerden siempre de las personas lo mejor, no lo malo, porque lo malo no los destruye. A pesar de que hay recuerdos, ¿verdad? Y María, me imagino de alguna borrachera de tu madre. Ay, ¿cuántas? Por eso, Los, sí. los ridículos, los escándalos, un montón de cosas. Y le voy a decir una cosa, mi mamá no soportó cuando mi papá murió. Ujú. Entonces, de ahí empezó el alcoholismo, ¿verdad? Ya. O sea, ya ellos lo traían como herencia, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Pero entonces cuando mi mamá vivió con mi papá era mucho menos, pero mi papá era de los que iba y le compraba el Bloomer. Todo se lo compraba a mi mamá para que mi mamá no saliera a la casa. Entonces cuando mi papá murió, ¡pum!, mi hermano, estando en 5º año en el Liceo de Costa Rica, se hizo cargo de mi hermana, de mí, de mi mamá. Entonces mi hermano es el papá de nosotros. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces yo siempre le digo a mi hermana que se frustra en muchas cosas, que recuerde lo bueno que nosotros pasamos. Sí. ¿Para qué recordar lo malo? Sino quedarse atorado ahí. Gracias, María. Linda tu llamada. Muchas gracias. Gracias por compartir tu historia y tu ejemplo como una manera de demostrar que uno es capaz de perdonar y que uno puede construir su legado, uno puede rescatar el legado. Definitivamente. Siempre hay algo, María. Gracias, un abrazo, ¿viste? Igual, buen día. Ojalá algún día te pueda saludar en persona. Ok, chao. Un abrazo. Una Qué cosa bonito. importante, Edgar, acá es perdonarnos a nosotros mismos. Ujú. Porque nosotros cometemos errores. Y es venir delante de Dios, quien nos amó y nos perdonó a todos. Conociendo toda nuestra vida, de principio a fin, vino a morir, nos perdonó. Nos ama como hijos. No nos reclama un cambio. Simplemente su amor nos convierte en personas nuevas. Todos hemos cometido errores. María nos dijo algo importante. En el cúmulo del 100% de los recuerdos, posiblemente hay 60 o 70% recuerdos negativos, Ujú. un 30, un 40% recuerdos positivos. Lo que hace la diferencia es que yo me concentre en poder darle valor a lo que me ayuda a vivir bien, mejor. Y lo otro, debo perdonarlo. Cuando soy capaz de dejarlo sin efecto, soy capaz de vivir en libertad, de amar mi presente, de escribir una buena historia, de abrazar aunque no me abrazaron, de pedir perdón aunque nunca escuché que me pidieran perdón. Leo 3 comentarios muy breves del Facebook. Marielos Fonseca, me encantó una frase que leí por ahí. No dejes que nadie se vaya de vos sin ser mejor o más feliz. Ese debe ser un buen legado. Seguro. Y lo es, Marielos, lo es. Nani Alvarado, papá tiene 83. Él me dijo, si tiene 500 colones, no gaste 600, gaste 400 y nunca va a pasar necesidades. Y Marcela Jiménez nos escribe desde Oslo, Noruega, donde nos está viendo por teletica.com. Dice, me recuerden tal cual, con mis errores y virtudes, ya que si ven mis errores, podrían aprender. Todos dejamos un legado y tenemos que proponer hacerlo bien, Edgar. El tercer propósito que tenemos en el legado es ayudar a nuestros hijos a construir su propia ruta, su propio camino. Ellos nos impulsan, nuestros padres nos impulsan, nos animaron, nos esforzaron y ahora les impulsamos a ellos. No le reste con palabras de menosprecios, con sobrenombres que descalifican, nunca lo compare. Acepte a su hijo tal cual es, ayúdale a reconocer sueños, dígale que va a alcanzar sus sueños, acompáñale en cada momento que vive su sueño, sea el fan número 1, pague el precio de llevarlo todos los sábados a esa clase que a él le gusta. Un día se devolverá en el camino, te abrazará y te dirá gracias, porque estuviste en esos momentos importantes. ¿Vos sabés que... En Enfoque a la Familia queremos ser un aliado importante para usted en el fortalecimiento y la difusión de los valores y principios cristianos. Visítenos en nuestra página enfoquealafamilia.com o escríbanos al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.